Bueno, pues vamos a probar este enunciado que dijimos antes. Nada más aquí me hace falta pedir la condición de que A1 y A2 sean distintos, ¿no? Precisamente para usar que separa puntos. Entonces, pues vamos a probar este hecho, ¿no? Entonces, pues asumimos dados A1, A2, R1 y R2, ¿no? Pues como en las hipótesis, precisamente. Ok. Entonces, pues lo primero que vamos a usar es que hay una función que las separa, ¿no? Entonces, como A separa puntos, entonces hay una G en el álgebra tal que G de A1 no es G de A2. Muy bien. Y entonces, pues precisamente nos vamos a valer de, de esta función, ¿vale? Vamos a definir la phi entonces, que vamos a ver ahorita que está en el álgebra, ¿no? Entonces hay que decir cuánto vale phi en un elemento del dominio, ¿no? Y entonces fíjense qué bonito vamos a hacerle aquí. Vamos a hacer una función, pues más o menos como lineal, ¿no? Fíjense. R1. No me acuerdo si es más o menos, pero ahorita ajustamos los signos. Menos esta diferencia, pero la vamos a multiplicar. Es más, ya hice muy grandote todo esto. Permítanme hacerlo más pequeño para que quepa muy bien nuestra expresión, ¿no? Vamos a ver. Phi de x precisamente va a ser R1 menos R2 menos R1, y esto por el siguiente número. Como estos dos son distintos, los valores de las G en A1 y en A2, pues podemos dividir entre la resta, ¿no? Entonces G de 1 menos G de A2. Muy bien. Y arriba, casi, ¿no? Bueno, aquí me van a faltar unos paréntesis, pero justamente aquí el término que nos va a ir moviendo todo, vamos a ponerle G de X, ¿vale? No queda alguna duda de que phi es una función continua con dominio en X, ¿no? El contradominio, perdón, el denominador nunca se anula, entonces no hay problema. Vamos a ver que esta función cumple las características requeridas, ¿no? ¿Cuánto vale phi en R, en A1, por ejemplo? Bueno, pues en A1, justamente la parte de la fracción de la expresión de phi se haría 1, ¿no? Porque quedaría denominador entre el mismo, perdón, numerador entre el mismo denominador. Y entonces me quedaría 1, lo cual multiplicaría a R2 menos R1. Y entonces aquí justamente nos sale que tenía que ser una suma, precisamente, ¿no? Entonces esto, fíjense, nos quedaría así. Lo voy a poner para que no tengamos problemas. R1 más R2 menos R1 por, y aquí justo es el 1, ¿no? Porque al poner aquí en X el A1, pues se vuelve la misma expresión. Y entonces esto es, se van los R1s y nos queda R2. Pues entonces aquí otra vez hacemos el arreglo para que no haya problemas. No es la magia del pizarrón. Entonces, los índices eran 2, 1 y 2. Los corrijo en la expresión de abajo. 2, 1 y 2. Y ahora sí, ¿no? Entonces cuando resuelvo la de abajo, A1 lo manda a R1. Y si nos fijamos en phi de A2, pues esto es R2 más R1 menos R2
por, y este denominador en A2, pues sería G de A2 menos G de A2, sería 0 entre, ya no nos importa, esto nos da un 0, y entonces esto nos da precisamente R2. Muy bien, entonces la función es continua y hace lo que se le requiere. Entonces falta demostrar ya nada más que la función phi vive en el álgebra. Y eso pues no va a ser difícil, va a ser justamente de su definición, ¿no? Precisamente G está en el álgebra porque así salió, porque esta tiene la propiedad de que separa puntos, ¿no? Pues G salió de separar puntos. Bueno, entonces la función así, f de x igual a g de x menos g, ¿qué era? A 2. Discúlpeme por la alarma, no tenía pensado que iba a sonar. Muy bien, entonces precisamente pues esta es una constante y como las funciones constantes están en el álgebra, sumar dos cosas que están en el álgebra se vuelve a quedar en el álgebra, por lo tanto f está en el álgebra. Además, si multiplicamos a f ahora por una constante que sea 1 entre g de A1 menos g de A2, pues esta otra vez se vuelve a quedar precisamente en el álgebra porque nada más es una función multiplicada por un real. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo era? R1 menos R2, ¿no? Entonces, por la misma razón, pues si multiplicamos R1 menos R2, entre este número, pues esto de nuevo vuelve a ser un elemento del álgebra porque fue un elemento del álgebra multiplicado por un real, ¿no? Que fue este que subrayé. Muy bien, y entonces pues de nuevo, ¿no? Como A tiene a todas las funciones constantes, entonces, y sumar dos elementos de A se vuelve a quedar en A, pues entonces la función R2 menos R1 menos R2 que multiplica a esta fracción, lo voy a poner ya aquí descarado como era G de X menos G de A2, G de A1 menos G de A2, ¿vale? Pues esta función que es justo nuestra phi se encuentra en el álgebra por ser suma de dos elementos del álgebra. Bueno, pues muy bien, vamos a ocupar todas estas cosas para el teorema de Stone, nos videamos.